Bueno, muy buenos días. Bienvenido a esta segunda parte del módulo 2. Gracias por participar del taller de ergonomía para docentes que nos está brindando la DIUC. Con ustedes les va a estar presentando eh, una presentación, valga la redundancia, Pablo Mercado, ergónomo, y que les va a estar hablando un poco acerca de la ergonomía en el ambiente, la ergonomía ambiental. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por participar y te dejo la charla, el taller en tus manos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Un buen día a todos. Un gusto de poder participar con vos en este taller de ergonomía para docentes de carácter participativo. Así que bueno, vamos a continuar con la segunda parte del módulo 2, que tiene que ver con la ergonomía ambiental. Bueno, dentro de la ergonomía ambiental nosotros vamos a estudiar el ambiente físico, que son los factores de riesgo que inciden en el entorno de trabajo, así como el confort térmico, las temperaturas, la iluminación y el color, el ruido y las vibraciones, en fin. Para hacer la introducción es importante entender de que la ergonomía es una multidisciplina que estudia todos los factores que inciden en la productividad de los sistemas de trabajo, como también así en lo que hace a la salud, ¿no es cierto? Entonces, como centro de estudio, vamos a poner a la persona, ¿no es cierto?, con todos sus factores de riesgo y todo lo que conforma el sistema de trabajo con el fin de lograr que podamos diagnosticar y mejorar, si fuese necesario, la condición de trabajo, generando una buena calidad de vida de esos trabajadores, ¿no es cierto?, como seres biopsicosociales. Bueno, el trabajo de una visión ergonómica, acá yo puse dos situaciones de trabajo donde en estos ejemplos, por un lado, tenemos el trabajo mecanizado, que demanda mayor recursos mentales, que es de una sala de control, ¿sí? Y por otra parte, tenemos un trabajo más bien manual, donde el trabajador utiliza menor cantidad de recursos mentales y mayor esfuerzo físico. En las dos situaciones de trabajo, nosotros vamos a ver, digamos, las condiciones externas de la tarea y la actividad, que tiene que ver con el ambiente psicosocial, los rasgos de la persona, la interfaz hombre-máquina, ¿sí? El análisis de lo que es el trabajo del trabajo de la tarea y la actividad, ¿no es cierto? El interfaz, ¿no es cierto? La interfaz persona-herramienta, en el caso del trabajo manual, y la interfaz de persona-máquina a lo que hace al trabajo más bien estático, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, ¿sí?, en todo ese sistema, y el ambiente físico, que es justamente donde nosotros nos vamos a sumergir y ver todas esas condiciones del ambiente físico en las cuales generan, ¿sí?, o pueden incidir en los aspectos del trabajo con respecto a la productividad y a la salud de los trabajadores. Bueno, la ergonomía ambiental estudia la relación que tiene el ambiente físico, el entorno de trabajo y las personas que están inmersas ahí dentro, teniendo en cuenta que todos esos factores van a incidir, ¿sí?, ya sea directa o indirectamente, en la capacidad de la productividad de las personas y en su salud, como les decía anteriormente. Bueno, en lo que hace al ambiente físico, ¿sí?, con respecto al ambiente térmico, digamos, hay variables que van a determinar a través de sus niveles, ¿no es cierto?, el confort térmico, la temperatura, la humedad, la calidad del aire, lo que hace la ventilación y la composición, ¿sí?, del aire. Después la iluminación y color, cómo impacta la iluminación, cómo incide en los lugares de trabajo, en las oficinas, por ejemplo, en lugares donde se trabaja con pantallas
de visualización de datos, ¿sí? Cómo impacta el ruido, ¿sí? En los ambientes de trabajo y las personas que se exponen a vibraciones. Bueno, todos esos factores y esas variables son las que vamos a ver a continuación. Teniendo en cuenta que como confort, ¿sí? Podemos decir de que es cuando en un ambiente de trabajo hay una condición ideal, ¿no es cierto?, que genera un bienestar a la persona, ¿sí? Y que se mantiene en un equilibrio, ¿sí? En un equilibrio en todo aspecto, digamos, en lo que hace a la fisiología humana, ¿sí? A la psicología, porque no altera de ninguna manera, por ejemplo, la concentración, ¿sí? A su vez también el entorno ese saludable tiene que ver con la condición interna de la persona, donde debe mantener un equilibrio térmico, que es de 37 grados. Obviamente que la ecuación, digamos, del calor metabólico y la temperatura ambiente, o sea, las condiciones higrométricas del ambiente, siempre tienen que dar igual a cero. Y sin hablar de números o ecuaciones, simplemente la persona tiene que tener una buena sensación con respecto a las temperaturas en un lugar de trabajo, ya sea en verano o en invierno. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que hace al ambiente físico. Vamos a ver el confort térmico. Como les decía, hay diferentes variables en el ambiente térmico que son las condiciones termohigrométricas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la temperatura del globo, o sea, el punto radiante, digamos, la humedad, ¿sí? Y la temperatura de bulbo seco, ¿no es cierto? También tenemos el porcentaje de humedad relativa, ¿sí? La velocidad del aire, y bueno, obviamente que tiene que ver el tipo de vestimenta que usa la persona, que bueno, eso se mide en CLO y de acuerdo a la carga, digamos, de vestimenta que tenga, la protección, se va a dar el intercambio con el aire, ¿no es cierto? Y va a regular la temperatura de acuerdo también a la carga metabólica, o sea que de acuerdo a los procesos químicos que realiza el cuerpo humano a través de la alimentación, el reposo y la actividad, ¿no es cierto?, va a depender la termorregulación de la temperatura, ¿no es cierto?, interna del cuerpo. Bueno, nosotros de ahí se desprenden diferentes índices, ¿no es cierto?, para poder evaluar esa condición, digamos, de ambiente térmico, que a través de métodos en los cuales se utilizan para poder medir, ¿no es cierto? Bueno, por un lado, el estrés térmico, la carga calórica, se da en lugares de trabajo a la intemperie, o si es en lugares cerrados, se da justamente cuando hay procesos que demandan o emiten una cantidad de calor, ¿sí? Y en condiciones justamente con poca ventilación, temperaturas altas, ¿no es cierto?, se puede dar la condición esta de carga térmica, ¿no es cierto?, que bueno, que afectan a las personas, a la salud de las personas, ¿no es cierto?, por un agotamiento, por deshidratación, son efectos fisiológicos, digamos, que producen esta condición, digamos, termohigrométrica. Muy diferente al disconfort térmico, que por ahí es más leve y afecta a las personas de otra manera, ¿no es cierto?, por el hecho que genera molestias y pueden ser moderados o graves, ¿no es cierto?, que causan incomodidad y pueden incidir en la atención. Entonces, por ejemplo, no sé, en el aula cuando hace mucho calor, es más difícil que el alumno pueda mantener la atención, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ve con una molestia y eso hace que el efecto sea negativo y genere una situación de disconfort, ¿no es cierto? Muy distinto al estrés por frío, ¿sí? Que el estrés por frío se da en situaciones de trabajo muy distintas a las de calor, sino que es todo lo contrario, es más bien, son temperaturas muy bajas, ¿no es cierto?, que bueno, se dan digamos, en el sur, por ejemplo, trabajo en intemperie en el sur, o se puede dar en frigoríficos, en cámaras frigoríficas, en fin. Esta condición de trabajo,
¿sí? Se da porque la combinación de la temperatura del lugar seco y la velocidad del aire impactan en la persona, ¿sí? Generando una temperatura equivalente de enfriamiento. ¿No es cierto? Que es fundamental que en este tipo de condiciones la persona tenga la vestimenta adecuada con la cantidad de cloro necesario para que no descienda la temperatura interna a menos de 36 grados centígrados. Bueno, yendo a las variables del ambiente térmico, obviamente que va a depender mucho de la actividad, de la tarea que realice la persona, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que esa actividad puede ser dinámica o estática. Si es dinámica, va a generar hasta un 90% de calor, ¿sí? De calor metabólico por su actividad. Siendo que estando en reposo puede generar un 10, entre un 10 y un 30%. Acá vemos, por ejemplo, la cantidad de producción metabólica, o sea, a través de la energía, ¿no es cierto? De cuántas kilocalorías puede generar el cuerpo estando en reposo, estando de pie o haciendo actividades. Acá voy a pasar un videito cortito donde la persona está parada de pie haciendo un esfuerzo, ¿cierto? Y movimiento, o sea que es un trabajo dinámico. Entonces ahí vemos que está generando, está haciendo un gasto energético, ¿no es cierto? Y ese gasto energético surge de la cantidad de calor que generan esos procesos químicos del metabolismo, ¿cierto? Bueno, obviamente que de acuerdo a todas estas condiciones, como decíamos al principio, la ecuación debe ser cero, ¿no es cierto? Entonces, en un ambiente caluroso, ¿no es cierto? Donde se genera, tenemos la temperatura interna del cuerpo, ¿cierto? Que la genera el metabolismo, las temperaturas que hay por convección o radiación o conducción, ¿no es cierto? Depende de la condición del proceso en la cual esté expuesta la persona, ¿no es cierto? La piel, en el intercambio digamos, con el aire, ¿no es cierto? Genera una evaporación del sudor. Si la temperatura y la humedad son demasiado elevadas, le va a costar al cuerpo poder generar el intercambio de temperatura. Por lo tanto, se va a aumentar esa temperatura. Ahí aumenta la frecuencia cardíaca y comienza el cuerpo a estar en un punto exigido. Entonces, no es recomendable, digamos, ese tipo de condiciones extremas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para ello se debe medir y tomar acciones para regular esa condición. Por eso la humedad relativa, ¿sí? Mientras el clima es más húmedo, va a disminuir la evaporación del sudor. Y cuando el clima es más seco, va a facilitar esa evaporación. Por eso hay que tener en cuenta, es muy importante, ¿no es cierto?, en ambientes muy húmedos, como por ejemplo una curtiembre, de tener una buena ventilación y velocidad del aire para bajar el porcentaje de humedad relativa, ¿no es cierto? Que eso le va a ayudar al trabajador, sobre todo en épocas estivales como de verano, a mantener la temperatura interna en 36 37 grados. Bueno, la velocidad del aire justamente favorece la transmisión del calor por convección y la evaporación del sudor. Por eso en ambientes calurosos es importante que haya una ventilación, ¿sí? Que eso va a favorecer a mantener o disminuir la temperatura interna del cuerpo humano. Bueno, con respecto a los atuendos, obviamente ya sea para el frío o para el calor, debemos tener en cuenta los CLO, ¿no es cierto?, que tiene cada protección, cada elemento de protección en el vestido
para ser adecuado a la temperatura a la cual la persona va a estar expuesta. Es muy lógico, ¿no es cierto?, que en verano nosotros usemos mangas cortas, remeras de algodón, en fin, que también ayuden a absorber la transpiración. Y bueno, en invierno por ahí como que las prendas son como más abrigadas, de mayor grosor, camperas, buzos, camisetas térmicas, medias, en fin, con el fin el objetivo siempre es de mantener la temperatura interna en los rangos aceptables, ¿no es cierto? Y bueno, por ejemplo, para mantener condiciones óptimas del ambiente de trabajo, ya sea en el aula, en un auditorio, o donde fuere, en lugares, digamos, donde hay mucha gente dentro, es importante tener en cuenta las épocas del año, ya sea en invierno o en verano, los rangos de temperatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo ideal sería para invierno entre 20 y 24 grados, ¿sí? Con una velocidad del viento menor a 0,15 metros sobre segundo. O sea, son brisas muy, muy bajas, digamos, y la humedad obviamente del 50%. Esa sería la condición ideal. Entonces, la vestimenta va a ser de un cloro, no va a ser que la persona tenga que estar muy abrigada adentro, ¿sí? Manteniendo esta condición, ¿no es cierto? Y en verano, entre 3 y 26 grados, ¿no es cierto? 23 y 26, con un poquito de corriente de aire para que ayude a mantener la temperatura con la disminución digamos, de la humedad relativa, ¿no es cierto? Y un mejoramiento del intercambio de la piel para el sudor, ¿no es cierto? Bueno, todas estas situaciones de trabajo, ya sea en estrés por frío, por calor, se identifican, obviamente, y son estudiadas, son medidas, ¿no es cierto? A través de monitores de carga térmica, donde, bueno, en la actualidad, a través de la tecnología, un aparato te puede realizar toda la condición termohigrométrica en la medición. Antes por ahí se usaba el ciclómetro, termómetros con globos radiantes, bueno, que se pintaban de negro, y bueno, después como que fue evolucionando, ¿no es cierto?, la técnica y la tecnología, y bueno, a través de estos monitores de carga térmica nosotros podemos determinar todas estas condiciones que yo le estaba contando hasta recién. Que bueno, que dentro del marco de la legislación legal, ¿no es cierto?, de ergonomía, la resolución 886, tenemos una parte en el anexo que habla que nos pide, ¿no es cierto?, la evaluación del confort térmico, ¿no es cierto?, que es a través de la curva de Fanger. Bueno, nosotros ahí vamos a medir la temperatura y vamos a medir la humedad relativa y vamos a interpolar los resultados, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, de una temperatura de 37 grados centígrados, ¿no es cierto?, a 55 de humedad, ¿sí? 37 nos daría por acá, nos daría como una zona caliente, digamos, demasiado caliente. Entonces no sería confortable, ¿cierto? Entonces por ahí hay que adecuar los lugares a que haya una buena ventilación para que ayude a descender un poco la temperatura, ¿no es cierto?, a través de la corriente de aire y la persona pueda estar en una sensación de confort o una sensación de comodidad dentro de estos parámetros, que es habíamos dicho entre los 20, 24 hasta los 26, 27 grados, digamos, con una humedad del 50%, o sea, en este rango, digamos, estaríamos ubicados. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al ambiente físico de iluminación. Bueno, la iluminación, digamos, es muy importante, ya que el 80% de la información se adquiere por la vista, y si no tenemos luz, obviamente no vamos a poder recibir y receptar esa información. Entonces, bueno, ¿cuáles son las condiciones más desfavorables de un sistema deficiente de iluminación? Y bueno, se va a generar fatiga visual, va a disminuir el rendimiento de la productividad de las personas, sobre todo en tareas que requieren mayor nivel de atención y que son trabajos manuales, donde, bueno, requieren una precisión, digamos,
bueno, necesitan una buena cantidad de iluminación y color, que eso también va a ayudar a evitar accidentes y errores, ¿no es cierto? Como por ejemplo los trabajos en talleres de costura, bueno, son trabajos como de mayor precisión y requieren una buena iluminación localizada, más que general. Por ejemplo, en las aulas, obviamente se requiere de condiciones de buena iluminación porque favorecen a la concentración y si tienen que tomar apunte, escribir, obviamente que es muy importante. Bueno, yendo a la estructura física del ojo, en el proceso de visión humana, ¿no es cierto?, por medio del cual se transforma la luz en impulsos nerviosos capaces de generar sensaciones, ¿no es cierto? Entonces el órgano del ojo va a ser el encargado de cumplir esta función. Tenemos el globo ocular, ¿no es cierto?, que está rodeado por 3 membranas: la córnea, la esclerótica, la coroide y la retina, ¿cierto? Entonces, el ojo funciona similar, es muy similar a una cámara de foto vieja. ¿Se acuerdan de la cámara de foto? Bueno, tiene una particularidad que son muy similares. Donde, bueno, para poder obtener una buena visualización, hay diferentes variables, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el ángulo visual, la agudeza, ¿no es cierto?, el brillo de los objetos, la intensidad de esa iluminación, el color, ¿no es cierto?, los contrastes cromáticos, el contraste que hay de fondo, digamos, cómo se contrastan los objetos, ¿no es cierto?, entre blanco y negro, y los deslumbramientos. Bueno, para que esa visibilidad sea posible, todos estos parámetros, estas variables, deben estar dentro de lo normal, digamos, dentro digamos, de lo adecuado para que la visualización se pueda dar de la mejor manera y ser efectiva. Entonces, la agudeza visual tiene que ver con un ángulo, ¿no es cierto?, con el mínimo ángulo bajo el cual se pueden distinguir 2 puntos distintos al quedar separadas sus imágenes en la retina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la agudeza visual? Es la capacidad de percibir y discriminar visualmente los detalles más pequeños, ¿no es cierto? Que, bueno, con el paso del tiempo, la agudeza se va disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, los objetos hay que traerlos más cerca de la vista para poder verlos mejor, digamos, porque justamente el tamaño se va disminuyendo, digamos, con el paso del tiempo. Bueno, el campo visual, bueno, es la parte del entorno que se percibe, ¿no es cierto? Es lo que la persona ve en una posición dada en su tarea. Y tenemos 3 partes, ¿no es cierto? Tenemos el área de la visión clara, el campo interno, intermedio, y el campo periférico, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a los grados de esa línea, ¿no es cierto?, va a ser el campo visual. ¿Sí? Tenemos una zona de visualización preferente y una zona de visualización aceptable. ¿Sí? Tenemos la visión central, como les decía, ¿sí?, que es la de menor cantidad de grados, ¿sí?, una visión periférica de la derecha y de la izquierda. Bueno, también el ojo hace como un movimiento de acomodación, ¿no es cierto?, que es la capacidad que él tiene para ajustar automáticamente la lente, como si fuese la lente de la cámara, ¿no es cierto?, para obtener de esta forma las imágenes más nítidas en la retina. Y esto está compuesto por una longitud focal de cristalino, ¿sí?, que implica la visión de cerca y de lejos, ¿no es cierto? Acá vemos el ejemplo de cuando se ve de cerca y cuando se ve de lejos. Luego sigue la adaptación, que bueno, la adaptación tiene que ver cuando la iluminación es muy alta, la pupila reduce su diámetro de aproximadamente 2 milímetros. Y en iluminaciones muy bajas se abre aproximadamente 8 milímetros. El problema está cuando la adaptación, ¿sí?, se produce cuando se pasa, por ejemplo, de un local a oscuras a otro de mucha iluminación, ¿cierto? El periodo es instantáneo, la adaptación del ojo. Pero cuando es viceversa, la adaptación lleva mucho más tiempo, que puede ser hasta 30 minutos
¿no es cierto?, para que el ojo pueda enfocar adecuadamente, ¿no es cierto? Bueno, luego el deslumbramiento. Bueno, el deslumbramiento se da cuando hay una cantidad de luz, que generalmente puede ser externa, de fuente natural, como por ejemplo el sol, a la mañana cuando entra por la ventana, ¿no es cierto? Y se incide directamente, por ejemplo, en la pantalla de la computadora, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser también por reflexión de los objetos luminosos, cuando, por ejemplo, tenemos una mesa de vidrio, ¿no es cierto? Y la luz que está arriba está reflejando en la mesa y nos está generando un deslumbramiento, ¿no es cierto? Que se puede dar de forma indirecta. También puede ser el deslumbramiento, ¿vieron cuando uno va en el auto a la mañana que tiene el sol de frente? Bueno, el resplandor también genera ese tipo de deslumbramiento. Bueno, la iluminación se mide a través de luxómetros, ¿no es cierto? Que digamos, el quid de la cuestión acá es medir la uniformidad de los lugares de iluminación, digamos, que te da una media y bueno, se mide obviamente en condiciones de los tipos de luz que hay, si también si es natural, si es artificial, si es mixta, los tipos de ubicación, si son luces generales o son localizadas en algún puesto de trabajo clave que necesite mayor demanda, porque obviamente que de acuerdo a la actividad, a la tarea que realice la persona, va a ser la cantidad de iluminación que tiene que tener, ¿no es cierto? Por las demandas de la tarea, de la actividad. Otros factores que afectan la visibilidad de los objetos, ¿sí?, tienen que ver con reflexiones y sombras, ¿cierto? Que por ejemplo cuando llueve, el vidrio del auto se empaña y se llena de agua, entonces se genera como una distorsión, ¿cierto?, en la cual por diferencias de luminancia entre un objeto y el entorno, ¿sí?, puede generar una distorsión de los objetos, ¿no es cierto? También en las pantallas, en la exposición a pantallas de PDB, ¿no es cierto?, el uso de los monitores, que por ahí no son anti-reflex, por ejemplo, puede ocurrir que al estar muchas horas, ¿sí?, al frente de las pantallas, genere una exigencia visual donde, bueno, genera cansancio y demás por el hecho de que hay tareas que demandan mucha vigilancia y control, donde la persona debe estar de manera ininterrumpida, ¿cierto?, controlando variables de proceso y demás frente a esas pantallas. Bueno, ¿qué ve el ojo acá? Bueno, en determinadas situaciones hay, digamos, como que se divide en cuatro, ¿no es cierto?, digamos, nuestra visión. Abajo a la derecha, el ojo tiene como la información que ve no le da tanta importancia como arriba a la derecha, ¿no es cierto? Arriba a la izquierda, digamos, el ojo tiene como como que está alejado de su centro, entonces también no le da demasiada importancia. Menos importancia le da hacia abajo. Entonces los puntos más importantes en los cuales el ojo recepta la información es arriba, en la parte superior del campo de visión, ¿no es cierto?, de la derecha, más de la derecha que de la izquierda. En esta ocasión también podemos ver, digamos, cómo los colores generan efectos de estado de ánimo o de rendimiento en las personas, ¿cierto? Por ejemplo, hay colores como el azul que generan calma, serenidad en los niños, ¿cierto? Y que trae beneficios para mejorar el sueño, y sobre todo para niños que son nerviosos. Otro ejemplo, no sé, el naranja genera energía y positivismo, entonces estimula la comunicación, y así. Para cada color, ¿cierto?, hay un beneficio
digamos, o no, que se puede utilizar. Bueno, ¿qué factores van a determinar el confort visual? Bueno, los requisitos que en un sistema de iluminación se deben cumplir son los siguientes: que la iluminación sea uniforme, ¿no es cierto? Que sea óptima, de acuerdo al color que se elige, que el color va a determinar si es un ambiente cálido o un ambiente frío. Obviamente que es importante la ausencia digamos, de que rayos incidan en el lugar, que generen deslumbramientos, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar ese tipo a través de cortinas o vidrios polarizados, ¿no es cierto? O reubicar los dispositivos dentro del lugar para evitar de generar esos deslumbramientos, ya sea directos o indirectos. Condiciones de contraste adecuadas, los colores correctos, como les decía, de acuerdo a la habitación o el lugar o la actividad que se desea realizar. Es importante tener en cuenta en el diseño los colores que se van a utilizar de acuerdo al resultado que queramos obtener, ¿no es cierto? Y obviamente la ausencia de efectos estroboscópicos. Además está de decir que los análisis ergonómicos nos van a permitir tomar decisiones y aplicar en muchos lugares diferentes criterios para optimizar estas condiciones. En un aula es importante de que, de acuerdo para la cual se vaya a utilizar, se va a definir la cantidad de unidad en lux uniforme de luminancia se necesitan. Por ejemplo, para una aula de tutorías o de práctica de música, con 300 lux es suficiente, ¿no es cierto? Para una sala de lecturas ya se necesitan un poco más, 500 lux, para una aula de artes, por ejemplo, y de dibujo técnico, que requiere una mayor demanda de precisión en la tarea, entonces va a llegar a 750 lux, ¿sí? En áreas de circulación y pasillos no es tan importante que haya esa cantidad de luxes como para realizar tareas, entonces ya con simplemente poder ver los pasillos entre 100 y 200 lux sería suficiente. Obviamente que estas condiciones, ¿no es cierto?, estas buenas condiciones óptimas del ambiente de trabajo van a favorecer la estimulación en el aprendizaje y evitan el esfuerzo visual, reduciendo el cansancio de las personas que están ahí dentro. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no es cierto?, de iluminación. Bueno, yendo a ejemplos, a otros ejemplos, por ejemplo, en lo que hace a la señalización de las carreteras, bueno, permitir determinados colores de la señalización propiamente dicha, con el tamaño de los carteles y sus letras adecuados. Es importante tener en cuenta la limitación de la cartelería, porque puede distraer a las personas, ¿no es cierto?, que van manejando y generar accidentes, sobre todo si están ubicados, ¿sí?, del lado de la izquierda. Deben ir siempre de la derecha. La señalización en las plantas industriales. Bueno, que tienen que ser adecuados, el diseño de la cartelería con los colores y el mensaje con los símbolos adecuados para evitar errores. Con respecto a las oficinas, bueno, es importante tener en cuenta el color de las paredes, el techo, el piso, ¿no es cierto?, para que sean lugares agradables y se pueda cumplir, digamos, los objetivos propuestos para las personas que vayan a desarrollar su actividad ahí dentro. Bueno, lo que hace ambiente de ruido, podemos decir que, bueno, hay una diferencia entre ruido y sonido. Obviamente que el sonido es toda aquella onda que genera placer o bienestar a la persona. Y el ruido va a generar una situación de disconfort y molestia, hasta irritación a las personas que escuchan ese sonido desagradable que se llama ruido. Bueno, el sonido es una onda, ¿no es cierto?, que viaja por el espacio, por el aire, donde, bueno, hay diferentes tipos de onda, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la onda va a ser la banda de octava en la cual lo vamos a encuadrar. Y obviamente tiene que ver también la amplitud para determinar la frecuencia. Entonces, como hay diferentes tipos de onda, las audibles van a ser entre 20 Hz a 20.000 Hz. Entonces tenemos
En esta línea podemos determinar las frecuencias convencionales que son de 20 Hz a 20 kHz, que son las que se encuentran yendo a decibeles, ¿no es cierto? De 0 a 120 decibeles, ¿cierto? Menos de 20 Hz tenemos lo que son infrasonidos, que son las vibraciones, ¿sí? Y más de 20 kHz son los ultrasonidos, que son los que rompen la barrera del sonido, como por ejemplo los aviones o ese tipo de naves o barcos que generan ese tipo de ruidos que están fuera de los convencionales, ¿no es cierto? Acá tenemos un cuadro donde, bueno, es una tabla que, bueno, se aproxima a que de acuerdo a la actividad realizada es el sonido, el ruido generado. Una sirena, obviamente que es necesario que tenga una banda aguda y que se encuentre entre los 90 y 120 decibeles para poder ser identificada en lugares y espacios a distancia. Entonces por eso es ese sonido, ¿no es cierto? Tenemos en el caso del aula, ¿sí? En el sonido, digamos, o el ruido, debe estar entre 40 y 80 decibeles, ¿no es cierto? Bueno, por ahí es medio mucho en el momento de que si un profe está hablando, la demanda del esfuerzo de la voz, digamos, como que sería sobre esfuerzo, digamos, entonces estaría perjudicando en ese punto la condición del uso de la voz. Bueno, tenemos diferentes tipos de ruido y los clasificamos en ruido estable, ¿no es cierto? Que es el ruido que se mantiene de forma continua, ¿no es cierto? Y es una onda, digamos, que es poco ululante. Luego tenemos los ruidos fluctuantes, ¿sí? Que son ruidos que tienen vaivenes, ¿sí? Que son ruidos intermitentes, que digamos, tienen una onda con bastante movimiento. Y por último tenemos los ruidos de impacto y impulso, que son los más dañinos, porque son picos, ¿sí? Son picos que se generan en menos de un segundo, ¿sí? En milisegundos, como por ejemplo los ruidos de impacto que tienen que ver con la práctica de armas y demás cuestiones. Los otros ruidos, por ejemplo, el estables de motores, digamos, de motores que se mantienen encendidos la mayor parte del tiempo. Los fluctuantes son más bien, por ejemplo, en un taller, cuando se prende y se apaga una moladora, cuando el operador utiliza el martillo, esos son los ruidos fluctuantes. Bueno, y los ruidos se miden con sonómetros, ¿cierto? Con sonómetros que se llaman decibelímetros, que se mide el LEC, que es el nivel continuo sonoro equivalente, durante un determinado tiempo. También es necesario tomar la dosis, ¿no es cierto? Medir la cantidad de dosis que recibe el trabajador, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo. Y bueno, este decibelímetro es un analizador de frecuencias en las cuales va a medir la presión sonora y el nivel sonoro continuo equivalente, ¿cierto? Hay técnicas, ¿no es cierto?, en las cuales dentro de la legislación se debe cumplir y protocolos, ¿no es cierto?, que se deben seguir para que el profesional de higiene y seguridad pueda realizar todas esas mediciones, ya sea de ruido, iluminación, carga térmica, estrés por frío, en fin. Bueno, los efectos fisiológicos que generan en el ser humano va a depender del rango, ¿no es cierto?, de decibeles en los cuales está expuesto la persona, ¿no es cierto? De 0 a 80 no habría tanto inconveniente, o sea, por lo tanto, el nivel de riesgo sería tolerable. Ya cuando el nivel de riesgo pasa a ser moderado, va a estar entre los 90 y 110 decibeles, por lo tanto, la persona debe utilizar una protección auditiva, ¿no es cierto?, para que ingrese la menor cantidad de dosis al oído. Luego, un nivel de riesgo mayor al moderado, casi no tolerable, estamos entre 110 y 130, y los no tolerables, que producen daño mecánico directo, sí, son de 130 a 140 decibeles, que es cuando rompe la barrera del sonido, ese tipo de máquinas grandes, digamos.
¿Qué pasa con los efectos fisiológicos que se producen en las personas? Bueno, tienen que ver con el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial se torna inestable, puede generar irritación o tensión, dolores de cabeza, ¿sí? Obviamente que estos factores, ya sea el de ruido, iluminación, carga térmica, inciden en los trastornos musculoesqueléticos. Obviamente que los trastornos musculoesqueléticos no se dan solamente en su origen por condiciones biomecánicas, ¿sí? Sino también se dan por este tipo de factores del ambiente de trabajo que tiene que ver con, de una manera multicausal que se van dando y que inciden en las personas y las situaciones de trabajo en las cuales se desenvuelven. Obviamente que también el hecho de estar en un lugar que uno necesita silencio, necesita niveles de ruido bajos, porque necesita concentración, tareas de concentración, ya sea de vigilancia o, por ejemplo, en salas de control, donde requieren que las personas estén con el máximo nivel de atención. Si hay ruidos, obviamente que va a perjudicar, digamos, su nivel de productividad. Y eso puede generar hasta accidentes. O sea, entonces es muy importante de que los niveles de ruido, de acuerdo al ambiente de trabajo y la tarea que se realicen, estén dentro de los parámetros asignados. Acá vemos, por ejemplo, también el ruido de oficina, ¿no es cierto? Que también debe estar en niveles bajos porque son tareas que requieren concentración y demandan recursos mentales. Por lo tanto, la persona debe estar atendiendo. Entonces, fíjense, entre 40 y 45 decibeles, ¿no es cierto? El nivel sonoro continuo equivalente debe ser bajos. En el caso de las aulas, para evitar la sobrecarga de la voz, ¿no es cierto? Es importante que el nivel de ruido esté entre 25 y 40 decibeles. Obviamente que es un nivel muy bajo, que ya inclusive cuando estamos hablando, ya el nivel de decibeles entre 50, 55 hasta 65 decibeles, de acuerdo al timbre de voz que tenga la persona. Pero bueno, obviamente que las consecuencias van a generar irritabilidad, obviamente falta de atención, dolor de cabeza, afonía y dolores de garganta para el profe. Entonces, bueno, obviamente que hay que pensar un poco en estas situaciones. Yo ahí dejamos unas actividades de la ergonomía participativa para activar este tema y bueno, y identificar los factores de riesgo, que bueno, un punto es la sobrecarga del uso de la voz, que bueno, hay actividades ahí para pensar y reflexionar y generar acciones correctivas. Bueno, dicho esto, con respecto al ruido, para la gestión del ruido y disminuir los niveles, ¿no es cierto?, que estén dentro de los parámetros admitidos, que tienen que ver obviamente con los umbrales de capacidad que puede recibir una persona, esa dosis, es importante trabajar siempre sobre la fuente, ¿no es cierto?, aislarlo o eliminarlo, ¿sí? En caso que no se pueda aislar o eliminar, ¿no es cierto?, generar acciones sobre el receptor, ¿no es cierto?, ya sea aislar el receptor o colocar el elemento de protección individual. Es bastante sistemático y siempre, digamos, los puntos de mejora, digamos, tienen esta lógica de prevención y corrección. Con respecto a las vibraciones, que son los infrasonidos, son de baja frecuencia y de alta frecuencia, ¿cierto? ¿En qué se dan? Se puede dar en máquinas, por contacto directo, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos las vibraciones de cuerpo entero y extremidades superiores, ¿no es cierto?, que es el sistema mano-brazo. En un autoelevador, en un tractor, digamos, la persona va a estar expuesta a vibraciones de cuerpo entero y extremidades superiores. Si bien usa alguna herramienta, como por ejemplo un percutor, un rotopercutor, un martillo eléctrico o aire, como es, entonces la persona va a estar expuesta a vibraciones
extremidades superiores. ¿Cómo se miden? A través de equipos analizadores de vibraciones. Para vibraciones humanas tienen sensores especiales, donde bueno, deben estar en un determinado rango que no afecte la calidad de vida en el trabajo y la salud de las personas. Con respecto a la gestión de control, ya sea de ruido, vibraciones y demás riesgos, es importante tener en cuenta que la mayor eficiencia, ¿no es cierto?, se va a dar por la eliminación del riesgo, ¿no es cierto? Luego la sustitución, luego controles de ingeniería, controles administrativos y por último el uso de los elementos de protección personal. Esto se da más que todo en la industria, pero bueno, ya cuando simplemente vamos por el EPP, quiere decir de que el impacto del control va a ser de menor eficiencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digamos, el riesgo queda latente y puede ocurrir un accidente o puede generar a largo plazo alguna enfermedad profesional por exposición a sustancias químicas o demás cuestiones en el trabajador. Bueno, como les comentaba, con respecto a la actividad que dejamos con Paolo, tiene que ver con la ergonomía participativa y la importancia de la respuesta en la cual ustedes se involucren y participen, ¿sí?, con el objetivo de generar diagnósticos, ya sea con apoyo nuestro, ¿no es cierto? Podemos ir comunicándonos por los canales que tenemos a disposición, por los mensajes de la web, por los foros, ¿no es cierto? Y así poder ir dilucidando, ¿no es cierto?, e identificando factores de riesgo en sus situaciones de trabajo. Y luego podemos, ya una vez identificados, podemos ver si podemos valorar, ¿cierto? Y plantear algunas alternativas para las soluciones a todos esos problemas detectados. Así que bueno, hasta acá llegamos con el ambiente físico. Y bueno, ahí les dejo la bibliografía, material de consulta. Cualquier duda que tengan, estamos a disposición. Les contactamos por el chat. Estaría bueno que, perdón por el chat, por el foro, que las preguntas que hagan, las hagan para todos. Así tenemos la posibilidad de que si alguno tiene la misma duda, la podemos evacuar. Así que, bueno, Paolo, quedamos ya listos. Pablo, bueno, muchas gracias, muy interesante, muy bueno. Bueno, gracias. Y nos vemos en la clase sincrónica que vamos a tener, como manera de consulta o de dudas. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto estaremos con ustedes respondiéndola. Muy bien. Que tengan un lindo día y muchas gracias por todo. Chao, Pablo, gracias. Nos vemos, Pablo. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Chao, chao.